Pero antes de dar la bienvenida, también comentamos otra información que es noticia. Murió el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años. Fujimori, una figura polémica, siempre polémica en Perú. Fue una figura que, si bien parecía una renovación, y lo pongo entre comillas, de la política peruana, se consideró uno de los gobiernos más tristes que ha tenido ese país. Purgaba una condena por violación de derechos humanos, 2 casos en los cuales se cometió desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, particularmente uno en La Cantuta. Fue un caso donde 2 estudiantes y 2 profesores universitarios fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad de entonces. Bueno, ya seguramente ampliaremos este comentario, pero vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado a esta hora. Se trata de Fernando Rivero, licenciado en Filosofía y abogado, especialista en gobierno y políticas públicas, además de analista político. ¿Cómo estás, Fernando? Siempre bienvenido. Sí, buenos días, Esther. Muchas gracias por la invitación, a tu orden. Bueno, quisiera que nos dieras tu análisis, tu visión de cómo se ve de este momento la Venezuela y sus relaciones con el mundo. Nada más ayer comentaba antes justamente la decisión del Parlamento venezolano de exhortar al Ejecutivo a romper relaciones con España. Ya después de las elecciones del 28 de julio se produjo una suspensión de relaciones con 6 países latinoamericanos, una suspensión de vuelos comerciales con República Dominicana y Panamá. Es decir, ha habido una tensión importante entre el gobierno de Nicolás Maduro y los gobiernos de la región. ¿Cómo ves tú ese panorama? Sí, fíjate, Esther, en mi criterio se viene desarrollando una campaña internacional contra Venezuela. En principio... Lo que no es una novedad, tú me disculpas, no es una novedad esto. Sí. O sea, eso se está desarrollando desde 1998, cuando se vendió a Chávez como un monstruo militar que come niños, que iba a promover el marxismo en Venezuela. Palabras más, palabras menos, así se vendió a Chávez antes que ganara las elecciones. Tienes razón, Esther, pero hay un elemento que yo agregaría a tu comentario que sí es novedoso, y es ya, digamos, la campaña abierta por una intervención militar contra el país que ocurrió en algún momento cuando en la administración de Donald Trump, pero en este momento, fíjate, ellos han ido en 2 ocasiones a la OEA para llevar el caso de Venezuela, para sustanciar un expediente y alcanzar resoluciones por violación de derechos humanos, por la inexistencia, según su criterio, del Estado de Derecho en Venezuela, por lo que ellos denominan un fraude electoral. Posteriormente, para nombrar solo algunos de los episodios más importantes, fueron a la Organización de Naciones Unidas. Ahora han ido al Consejo de Derechos Humanos, fueron aproximadamente más de 40 países, todas esas acciones lideradas por Estados Unidos, y lo que vemos en el día de ayer. Pero adicionalmente está por allí un señor llamado Eric Prince, dueño de Blackwater, la compañía mercenaria más grande del mundo, bueno, hablando abiertamente de una operación militar contra el país. Todo ello indica el peligro de esta situación, porque se trata, en definitiva, en mi modesta opinión, de un intento por legitimar, entre comillas, cualquier operación contra Venezuela. Estamos hablando desde las mal llamadas sanciones hasta inclusive una agresión militar, que no necesariamente tiene que ser perpetrada por un país, pero sí pudiera ser, repito, acometida por una empresa de mercenarios como lo es la empresa que lidera Eric Prince. En todo caso, y bueno, que hay que recordar, Fernando, el caso de la llamada Operación Gedeón, ¿no? Porque allí se firmó un contrato también con una compañía de mercenarios con la promesa de un pago, y además esto
segura porque no lo decía el contrato, pero estoy segura de que se negoció verbalmente el acceso a recursos en Venezuela, porque bueno, ha sido siempre la aspiración de los imperios tener el manejo, el control de los inmensos recursos que hay en nuestro país. Sí, en efecto, el contrato al cual haces mención también contemplaba la posibilidad de que esos grupos, de que esa empresa específicamente tuviera el control de los recursos naturales para poder, digamos, sufragar los gastos derivados de la operación. En este momento, Venezuela viene haciendo un gran esfuerzo internacional. Acabamos de ver el Congreso Mundial contra el Fascismo, hemos visto la labor diplomática de nuestro gobierno, pero también debemos decir que, bueno, hay un intento por acabar con la democracia en Venezuela. La situación del gobierno de España, bueno, va a jalonar, es mi análisis, va a jalonar que otros gobiernos de allí, de la Unión Europea, acompañen ese tipo de decisiones en función de ir cercando, pues de tratar de amoldar la opinión pública para intentar cualquier acción. Hay algunos analistas, inclusive de derecha, que han dicho que lo más conveniente de una acción contra Venezuela sería entre los días 7 de noviembre, una vez que se realice las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y el 10 de enero. Entonces estamos hablando en definitiva de una situación que viola los derechos más elementales, o viola, digamos, los principios más elementales del derecho internacional público, pero que también genera un precedente muy nefasto para la región de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿qué crees que se puede hacer? Porque en el caso de a lo interno, yo siento que el discurso del fascismo, de las expresiones fascistas, del peligro que están significando estas acciones que se toman, esta campaña de generación de contenidos a través de redes, a través de medios de comunicación, comienza a agotar a la población, que también tiene una gran expectativa, sobre todo en el tema económico. ¿Cómo lo ves, Fernando? Fíjate, yo creo que debemos hacer un esfuerzo por combinar la campaña política por la defensa de la soberanía, por la defensa de la independencia, condenando la intolerancia política, condenando al fascismo, con la gestión de gobierno. Creo que allí en esto último hay que hacer un gran esfuerzo. Hay demandas, anhelos, expectativas de la población que debemos atender, porque esa es una manera también de contribuir a aislar al fascismo. El fascismo se nutre también del descontento existente por los problemas de la vida cotidiana, muchos de ellos generados por el bloqueo, otros también por nuestros errores, pero en todo caso el fascismo, aislar al fascismo requiere una política multidimensional, donde el tema de la atención a la economía, la atención a la resolución de los servicios públicos juega un papel clave, porque recordemos que Venezuela vive, pues, digamos, situaciones atípicas que se derivan también de la agresión, y eso demanda, pues, un esfuerzo mucho mayor de nuestra parte, y como bien lo decía el presidente Maduro en su campaña, corregir lo que haya que corregir para que hayan más cambios. Lo que creo yo que en este momento espera la población, luego de reelegir al presidente Maduro, es que profundicemos las transformaciones, profundizar de verdad los cambios para mejorar la calidad de vida de la gente. Y que esa mejora que se ha visto en el crecimiento económico y en los indicadores macroeconómicos, como la estabilidad del tipo de cambio o el control de la inflación, se comiencen a sentir también en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora. Sí, Esther, allí hay algo, ¿no? Que es que el crecimiento económico está encapsulado. Por ejemplo, en materia agroalimentaria se ha crecido mucho. Eso lo dicen todos los estudios, inclusive algunos pensadores de la derecha hablan de que ya en Venezuela se puede estar hablando de un milagro agroeconómico. Pero también hay otro elemento, ¿no? Ahí se ha profundizado la desigualdad porque, bueno, tenemos compatriotas que reciben remesas, que pueden cobrar sus servicios, sus trabajos en dólares. Hay otros que dependen del salario, y particularmente para la clase trabajadora los problemas económicos son mucho más agudos.
sobre todo para aquellos que dependen de un salario en bolívares. Entonces allí, digamos que hay grandes desafíos que creo que la población aspira, digamos, cambio, mejora sensible lo más pronto posible, porque estamos hablando de un pueblo que viene de sufrir digamos, los embates de los años 2015, 16, 17, 18, los años más duros de la crisis. Si bien es cierto que la gente reconoce que hay mejoría, hay expectativas de, digamos, mejor calidad de vida, aumentos de salarios, por ejemplo. Es un gran tema que está allí, que hay que darle un tratamiento. Estamos conversando con Fernando Rimero, analista político. Ahora, también en estos días, digamos, hablando de la política interna venezolana, en una reunión con mandatarios de los estados y algunos alcaldes, el presidente llamó a municipalizar la política. Y allí hay un tema bien complejo porque estamos a las puertas también de un año electoral, de renovación justamente de las autoridades locales. ¿Cómo visualizas tú el tema? Porque si el Ejecutivo Nacional ha estado golpeado por la escasez de recursos, producto de todas las circunstancias que ya conocemos, pues en el caso de los estados y municipios es bastante más dramático esa escasez de recursos. Sí, en efecto, los problemas económicos marcan todas las dimensiones de la vida social en Venezuela. Es un gran tema para quienes se ocupan del oficio noble de la política, porque en definitiva nuestro pueblo espera mucho más. Nuestro pueblo espera que en la agenda política estén en primer lugar los grandes problemas colectivos. La gente tiene, por ejemplo, acá en Venezuela, a diferencia de otros países, tiene conciencia clara de la agresión de los Estados Unidos, de los planes que se desarrollan contra Venezuela, pero también espera o considera que se puede hacer mucho más. Yo creo que allí hay un gran desafío para quienes creemos en la transformación radical de la sociedad venezolana, toda vez que ese es el caldo de cultivo que utiliza la derecha para tratar de captar el descontento. Es decir, las inconformidades no trabajadas de manera asertiva por nosotros, y en este caso creo que eso es lo que embarga la preocupación del presidente, son el caldo de cultivo, pues para que los actores del fascismo y la derecha en general, digamos, pueda mejorar su caudal de votos. Entonces creo que allí hace falta mucho más, hacer más con menos, tener realmente una filosofía presupuestaria de austeridad, predicar con el ejemplo, que nuestro pueblo... Y bueno, tener creatividad para gobernar, porque yo creo que, claro, bien decíamos, y creo que lo hemos dicho en varios escenarios, es fácil gobernar con abundancia de recursos. Sí, desde luego. Y la creatividad debe ir de la mano, yo añado, Esther, con un ejercicio ético de la política. No podemos pedirle sacrificio a nuestro pueblo mientras hacemos cosas que están reñidas con ese exhorto a seguir, digamos, perseverando en este camino. Y digo esto porque es lo que ha planteado, es la esencia de lo que ha planteado el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, es lo que ha planteado el presidente de la República, que la autocrítica se convierta, digamos, en una reflexión permanente para poder avanzar, para poder superar los grandes obstáculos que tenemos en este momento. Y eso es, en definitiva, un poco lo que está también en el manual de estructuras de bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay allí un conjunto de problemas y unas orientaciones para que el PSUV se constituya también en una poderosa maquinaria social que coloque su foco de atención, aparte, por supuesto, de ganar elecciones, de las grandes tareas políticas, en la resolución de los problemas de nuestro pueblo, en las reivindicaciones con miras a profundas transformaciones. Fernando, quisiera también tu comentario sobre el papel que puede jugar en todo este proceso del Poder Popular. También venimos de una consulta nacional en la cual se aprobaron una serie de recursos. Y eso contrasta con algo que he comentado con varios invitados, que tiene que ver con esa constante en los estudios de opinión en los últimos 2 años, en los cuales la gente se queja de que no es escuchada. Mira, Esther, en este momento
los grandes problemas que enfrenta el país pasan precisamente por la radicalización de la democracia, pasan por la construcción de un nuevo Estado que coadyuve a adelantar esos cambios. Hay un anhelo de cambio en la calle y ese anhelo tiene que ver con el modelo político que el país valoró como exitoso, que no es otro que el que vivimos los primeros años en la Revolución Bolivariana. Entonces creo que allí hay otra clave que es importantísima profundizar, que es el tema de la democracia participativa, avanzar en el fortalecimiento de los consejos comunales, comunas, las organizaciones del Poder Popular, pero no solamente para que se ocupen de los problemas locales, esos son importantes, es también para que, digamos, participen de los grandes temas de la política nacional, para que coadyuven a la construcción, digamos, de una nueva ciudadanía que pueda trabajar, ¿por qué no?, discutir el tema petrolero, proponer ideas en materia de política exterior, etcétera, etcétera. Eso le da vitalidad a la democracia, permite también salirle al paso al fascismo, pero además va creando una nueva cultura política que requiere el país, una cultura política que va de la mano con la transformación del Estado. Eso, por supuesto, debe encarnarse en un ejercicio de gobierno distinto. Eso debe encarnarse en más revolución dentro de la revolución y debe permitir en lo inmediato, digamos, superar cualquier limitación que tenga este proceso de construcción colectiva que pasa por la edificación de un poder popular robusto. Ahora, eso es posible en el marco actual, porque yo siento que desde el chavismo el discurso sobre los peligros del fascismo, la necesidad de cerrar filas para defender el proyecto revolucionario arropa las posibilidades de propuestas, de críticas, elementos que se consideran que no se están haciendo bien. Son dos cosas que no son excluyentes, Esther. Me parece que la o no deberían serlo, ¿no? Sí, no son excluyentes, desde luego que no. Se puede hacer la crítica transformadora para fortalecer los grandes cambios que demanda el país, para construir el camino hacia una sociedad igual, es una sociedad distinta a la existente, defender la soberanía, defender la independencia y al mismo tiempo corregir lo que haya que corregir. Eso es importante, repito, porque el fascismo también intenta nutrirse de la inconformidad, intenta nutrirse de los problemas de la vida cotidiana. Y acuérdate que sobre el país hay una gran operación también de índole psicológico, donde pareciera que ellos intentan sedimentar en el imaginario colectivo que se ha perdido la esperanza, que hay una gran desesperanza para desde allí, desde la desesperanza, desde la frustración, hacer cualquier cosa para cambiar el gobierno, para derrocar al gobierno legítimamente constituido. Entonces creo que allí hay un gran esfuerzo que nos corresponde hacer, digamos coloquialmente, hilar fino. Una cosa es la crítica transformadora, la crítica constructiva, y otra cosa es el fascismo. Son dos cuestiones diferentes. Una cosa es la crítica para avanzar, para denunciar lo mal hecho, lo que planteó el presidente Maduro durante su campaña, y otra cosa es, digamos, a la apología al fascismo, la apología a la intervención extranjera, etcétera, etcétera. Una señora que, por ejemplo, en un barrio de Caracas, de cualquier parte del país, cuestiona a un determinado funcionario público, eso no es fascismo, eso es simplemente una denuncia, eso es una crítica que tenemos que procesar con altura política para ir al reencuentro de las grandes mayorías. Ha planteado el presidente Maduro construir las nuevas y amplias mayorías que hagan la revolución irreversible. Yo comprendo que eso implica entonces ir al encuentro de las grandes mayorías nacionales, de lo que que no son de extrema derecha, los que no son fascistas, y que incluso aquellos que votaron contra nosotros, bueno, ¿por qué nosotros no podemos ir al debate con ellos? ¿Por qué no debemos tratar de convencerlo? Y convencerlo desde nuestra práctica transformadora, desde nuestra gestión de gobierno asertiva, desde nuestras prácticas políticas correctas. Yo creo que esa es una manera también de derrotar al fascismo. Eso contribuye porque recordemos quienes, por ejemplo, acabaron, y lo digo solamente como referencia histórica, obviamente, un contexto distinto, pero ¿quiénes acabaron con la Segunda República? Bueno, los patriotas levantaron las banderas de la independencia, pero la Segunda República
la acabaron los más humildes, Así los es. descamisados. Los que seguían a Boves porque consideran que Boves reivindicaba sus expectativas. Sí, entonces allí donde a nosotros nos corresponde, a partir de la savia de la historia, entonces ir al encuentro de los más humildes, de los descamisados, de la gente de a pie. ¿Para qué? Bueno, para con ellos construir esta fuerza transformadora que hoy tanto necesita el país. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Fernando. Siempre bienvenido. Mire, muchas gracias y de verdad lamento lo del día de ayer. Te pido disculpas públicas porque estaba en el Congreso Antifascista y bueno, no pude agarrar el teléfono. Bueno, pero ya por lo menos hoy pudimos tener esta conversación. Espero que la próxima vez puedas acompañarnos en el estudio. Seguro, me invitas con tiempo y vamos allá. Gracias. Gracias a ti. Era Fernando Rivero, analista político, especialista en gobierno y políticas públicas. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos.